Hermanos, hermanas, vamos a ponernos de pie esta tarde para empezar y cantar esa hermosa canción Tumbas a Jardines. El mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará, mas llegaste tú, me diste vida nueva y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti sin miedo y sin reservas, y cada fracaso has visto, Señor, y aun tu amigo soy, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Otra vez. Oh, no hay nada, oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Última vez. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por cantar fuerte esta tarde. Pueden tomar asiento. Vamos a tener y también nuestras peticiones para esta noche. Hermanos, buenas tardes, que el Señor los bendiga, amén. Amén. Hermanos, sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí en
en la casa del Señor. Gracias porque tomaron este tiempo, hermanos, para estar aquí en la casa del Señor. Y gloria al Señor por eso, que pudimos llegar usted y yo. Y también damos las gracias por aquel que nos está viendo en línea. Vamos a estar orando para que el Señor les bendiga de igual forma, de igual manera. Y también por aquel que no va a poder llegar. Vamos a orar para que el próximo servicio ellos puedan estar con nosotros y podamos venir, estar aquí juntos, alabando al Señor. Y bueno, hermanos, quisiera, hermanos, hacer una oración, que me acompañaran con una oración para pedir dirección a nuestro Señor en esta tarde, en esta noche. Así como están sentados, hermanos, vamos a orar. Padre bendito que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por habernos traído aquí a su casa de oración. Gracias, Señor, porque puso ese deseo en nuestro corazón, Señor, de venir a alabarle, de venir, Señor, a escuchar su palabra, de venir, Señor, a tener compañerismo aquí con mis hermanos, poderles saludar y poderles decir que el Señor les bendiga, poderles dar la mano. Gracias, Señor, por esa bendición, Señor, por ese tiempo de adoración y de alabanza. Le pedimos, Señor, que usted tome control de todo lo que vamos a estar haciendo, Señor, de todo lo que se va a hacer en esta tarde, que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe y que usted, Señor, nos guíe en esta noche. Padre bendito, le amamos y le glorificamos y le pedimos, Señor, que usted, Señor, ponga nuestro corazón, nuestra mente, que estén bien atentos para recibir su palabra. Usa, Señor, el mensaje, Señor, y usa el mensajero en esta noche. En el nombre poderoso de Cristo pedimos todo esto. Amén. Hermanos, quiero compartir un versículo con ustedes, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Primera de Pedro 3:12. Sígalo con su vista, hermanos. Un hermoso versículo, hermanos, que yo aprendí en esta semana. ¿A cuántos de nosotros, hermanos, nos gusta que el Señor nos conteste nuestras peticiones? Amén. Yo creo que a todos, ¿verdad? Mire lo que dice este versículo, hermano. Mire, interesante lo que dice este versículo. Y hay más versículos que hablan de esto, que avalan esto que dice aquí, hermanos. Dice el versículo 12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. Qué importante es, hermanos, que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y dice, y sus oídos están atentos a sus oraciones. Hermanos, el Señor conoce nuestro corazón y dice que los ojos de Él están sobre los justos. Y más adelantito, hermanos, habla de eso, de la gente que es obediente a su palabra. Y dice, y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Wow. Interesante este versículo, amén, hermanos. ¿Sí lo entendieron o lo leemos otra vez? Amén. Lo voy a leer una vez más, hermanos, está interesante. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y bueno, les animo a que sigamos adelante confiando en el Salvador, hermanos, y bueno, a ser obedientes a la palabra del Señor, hermanos. También en Primera de Juan 5:3, ahí habla de eso, hermanos, que guardemos sus mandamientos, que seamos obedientes a la palabra del Señor. Y bueno, tengo un anuncio, hermanos. La clínica de aborto, vamos a estar apoyando este ministerio el día 31 de este mes, que es dentro de 2 sábados, no este que viene, sino al otro. Si necesita información, hable con la hermana Estela o con el pastor Alan en cuanto al horario y la dirección. Hable con ellos, por favor. Y bueno, hermanos, vamos a pasar a las peticiones. Quisiera recordarle, hermano, que estamos orando por la amiga de la hermana Lupina, por Brenda. Estamos orando por ella y por su bebé. Que el Señor sane a su bebé, que sea con ellos, que sea con esa petición.
También estamos orando por la hija de nuestros hermanos, hermano Alberto y la hermana Verónica, estamos orando por su hija. Y también pido oración, hermano, por el hermano Humberto y su familia, que ellos están viajando. Hermano Humberto, muchos conocemos al hermano, que el Señor los bendiga, que el Señor los cuide. Vamos orando que regresen con bien de ese viaje. ¿Y alguien más, hermanos, que tenga alguna petición especial o alguna petición que quieran compartirla en esta noche, que quieran que estemos orando por ella? Hermana Juanita, petición especial. Si yo tengo una petición especial también, pido que me ayuden a orar por ella. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Filo. Por salud. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna petición o algún agradecimiento que tengan? Hermana Margarita. Una petición especial, hermano. Petición especial. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Alberto. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Sí, yo doy gracias al Señor también por su cuidado que tiene para con nosotros. Qué fácil es, hermanos, seguir al Señor cuando todo está bien, pero cuando vienen las pruebas, hermano, espero que sigamos de la misma manera, darle gracias al Señor también por las pruebas. Damos gracias por las bendiciones, pero también que sigamos adelante cuando vienen las pruebas, que el Señor nos ayude a pasarlas y que habla nuestras vidas, a ver qué el Señor quiere de nosotros. Y recuerden, hermanos, que las pruebas son fortaleza para cada uno de nosotros. El Señor nos quiere bien, bien fuertes, hermano. Y estaba escuchando en la radio, hermano, que un árbol, hermano, en el medio del monte y del campo, está bien fuerte, hermanos. El árbol que crece está bien fuerte porque ha soportado los vientos, ha soportado las tormentas, los rayos y todas esas cosas las ha soportado. Y es un parecido a nosotros, hermano, que soportamos pruebas y vamos a estar más fuertes por cada prueba que no nos gusta algunas veces, pero algunas veces son necesarias en nuestras vidas. Sigamos confiando en nuestro Señor y sigamos adelante, hermanos. Si el que se pueda poner de rodilla, vamos a estar orando por estas peticiones y le vamos a pedir a nuestro hermano Juan que nos dirija con una oración, por favor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús y creyendo tu palabra que dice que donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Padre, en esta noche nos reunimos como iglesia y te damos gracias por los hermanos que están aquí, pero también te damos gracias por aquellos que no han podido llegar. Tú conoces cada uno de ellos, tú conoces sus razones. Mira aquellos que por causa del trabajo, Señor, no pueden estar aquí, pero pedimos que tú los guardes, los cuides y escuches sus peticiones que también ellos tienen en su corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por el ministerio que hay aquí, Señor. Te pedimos por nuestros pastores, por Alan, por Mari, Señor. Mira la petición que tienen en su corazón, que tú la contestes, Señor. Te pedimos también por todos los hermanos que han puesto peticiones especiales, Señor, que en esta noche tú te dignes de conocer cada una de ellas porque tú conoces todo. Mira esas peticiones en los corazones de los hermanos, Señor. Tú las contestarás porque de acuerdo a la palabra dice que tus ojos están atentos a nuestras oraciones, Señor, y si tu palabra lo dice, nosotros lo creemos, Padre. También, Padre, te pedimos por los hermanos que irán a la clínica de aborto, Señor, dale palabra. Padre, mira aquellos que están intentando llegar hasta ese lugar
para cometer un aborto. Tú eres el Espíritu de Dios. Señor, mándalo para que, quite ideas, quite cosas de Satanás para quitar la vida de esos bebés. También te pedimos por la salud de nuestro hermano Filomeno, que ha pedido una petición de salud, Señor. Te pedimos, Señor, que nuestra hermana Verónica ha hablado y su bebé, Señor, pedimos por ello. Pedimos por el hermano que está viajando, el hermano Humberto, Señor, que tú los guardes en su viaje, Señor, que seas con ellos, que los lleves en bien, los traigas en bien y que los uses en el lugar donde ellos están. Padre, te damos gracias infinitas por todo lo que tú nos has dado. Tú damos las gracias por nuestra salud, por habernos cubierto, Señor, con tu salud, Señor, con tu sanidad, que nos has librado, Señor, de estar enfermo. Tú sabes esta pandemia, Señor, tú has tenido tu mano sobre nosotros, Señor, nos has guardado, nos has cuidado. Mira aquellos, Señor, que están en cama de muerte en esta hora, pedimos, Señor, que seas tú, Señor, poniendo tu mano, poniendo tu espíritu para llevarlos a un arrepentimiento que no se pierda. Y te damos gracias una vez más, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por todo lo que harás, por las bendiciones que nos diste ayer, por las que nos diste hoy y por las que nos darás mañana. Señor, también te pedimos por nuestros hijos, nuestros nietos, Padre, por aquellos niños que van yendo camino a la escuela ya pronto, que tú los guardes, los cuides, Señor. Tú sabes, algunos de ellos están en escuelas seculares, Señor, y la instrucción es diferente. Mira también a nuestros niños que vienen a este colegio. Te pedimos por los maestros que están aquí, que tú nos des salud, que tú nos des sabiduría, que tú nos des guianza, Padre, a cada uno de ellos, Dios mío, para poder enseñar a los niños. Te pedimos, Señor, por los pastores de esta iglesia, te pedimos por nuestro pastor principal, Pastor Jeff y sus ayudantes, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas con cada uno de los hermanos de esta iglesia, tanto los de habla hispana como los de habla americana, Señor, para que tú puedas guiarnos y seguir ayudándonos. Que nuestra hermandad sea una hermandad sincera, Señor, en que podamos estar juntos para alabarte, porque en el cielo, Señor, no habrán divisiones, no habrán cielos diferentes, sino un solo cielo, un solo Padre, un solo Hijo y un solo Espíritu, Padre. Por eso te damos gracias en esta noche. También bendice a los maestros de escuela dominical, Señor. Dale sabiduría al hermano Alonso, al hermano Benji, Señor, y a todos los que enseñan, Señor, para poder traer el pan diario de cada domingo, Señor. Ilumina a nuestro pastor que cada domingo traiga el pan para las ovejas, Señor, el pasto fresco, y que tú le des sabiduría, Padre, en los momentos que él la necesita, en el momento que él se encuentre indeciso, Padre, que tú siempre estés con él, que tú siempre lo consueles, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y te damos gracias, Señor. Amén en esta noche. Hermano Luis. Gracias, Señor. Gracias, hermanos, por las oraciones, por estar aquí con nosotros en esta noche, esta tarde. Digo noche, pero si miramos afuera todavía se ve cómo es el día, ¿verdad? No se parece cómo es noche todavía. Y solo les quería invitar también los que quieren estar parte de nuestra nueva clase que vamos a empezar pronto, el nuevo estudio dominical, de escuela dominical. Para los que quieren ser miembros o quieren saber más de la iglesia, la lista está ahí atrás. Yo voy a estar enseñando eso. Y también gracias, hermana, por traer el refresco para esta noche. No vayan ahorita, pero cuando terminamos, ahí van a tener el tiempo para comer ahí lo que trajo. Vamos a estar en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 1 hasta el 13. No lo vamos a leer todo ahorita. Ahorita vamos a leerlo parte por parte, punto por punto. Pero quiero que ya estén allí, y también si la hermana allá atrás lo quiere poner en las pantallas, vamos a estar en este mismo pasaje, ¿ok?
no creo, not that I remember, no que me recuerdo ahorita que vamos a estar en otro pasaje, otro versículo, solo en este pasaje, Romanos 7. Entonces, cuando lo leemos, el primer versículo, no quiero que cierren sus Biblias, ¿ok? Dejen sus Biblias abiertas, dejen sus aplicaciones abiertas para que sepan que aquí es donde vamos a estar, porque vamos a ver versículo por versículo, un grupo de 2, y ver qué es lo que Pablo nos está enseñando aquí en este pasaje de Romanos. Antes de seguir, yo sí quiero mencionar, y lo puse aquí en mis notas, y porque la semana pasada, o no solo la semana pasada, pero cada semana yo le pregunto a mi esposa, oye, ¿cómo fue el servicio? ¿Cómo crees, verdad? Y que me digas la verdad. Si yo dije algo mal, que me dejes saber. Si yo hice algo nomás, déjame saber. Y ella me dice la verdad, ¿verdad? Y cuando está todo bueno, yo digo gracias. Y cuando dice que está malo, entonces digo, pues ella puede predicar entonces, ¿verdad? Mejor que la voy a dejar a ella. No, es broma. Pero le digo, ¿qué es lo que tú crees de eso? Y me dijo que está bien, pero es difícil, y yo entiendo, yo lo digo cada semana, es difícil muchas veces de estudiar este tema, estudiar este libro, porque este libro de Romanos es de la salvación. Entonces, cuando leemos un capítulo, el primer capítulo, y luego 2, 3, 4, 5, 6, ya llegamos al 7, vas a encontrar que mucho de lo que Pablo está diciendo es igual, es lo mismo. Cada capítulo está hablando y hablando y hablando. Y sí quiero mencionar que el capítulo 6 y 7 son muy similares, pero muchísimos, muy similares. ¿Por qué? Porque en el 6 Pablo está dando una respuesta a las preguntas que él cree que van a preguntar. Y luego en el 7 va a seguir dando respuesta a la segunda pregunta que dio en el capítulo 6. Ahora, para recordar, otra cosa es que en estos dos capítulos vemos muchísimos, pero muchísimos contrastes. ¿Sí saben qué es eso, verdad? ¿Contraste? ¿Sí o no? Hablen conmigo. ¿Que es igual o no? No, que no es igual. Vemos muchísimos contrastes. Aquí puse unas. Vemos diferentes contrastes de quién eres, quién fuiste, quién ahora eres, o cuál ley vas a seguir, o esta ley o la otra ley, la ley de Moisés, otra ley judía. De esto puse la gracia y la ley, las diferencias en eso, contrastan las personas que fuiste, que eres, y honestamente, hermanos, hay muchísimos más contrastes que vas a ver en estos dos capítulos. Otra vez, ¿por qué? Porque Pablo está dando una respuesta o respuestas a las preguntas que le van a preguntar a él. Otra vez, este libro, el libro de Romanos, no es un libro que así vas a leer, es una carta que está escribiendo para los judíos, los gentiles, los que están ahí, los romanos. Entonces, él tiene que pensar, ok, tal vez vas a preguntar esto, ok, aquí está la respuesta. Y si se recuerdan, hermanos, las dos preguntas que dio, la primera pregunta fue si la gracia de Dios se enseña en el pecado, entonces debería seguir pecando para sentir la gracia más, ¿sí o no? ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Que no, ¿verdad que no? Solo porque la gracia de Dios se enseña en el pecado, obviamente, porque me tiene que perdonar, entonces debo que seguir pecando. No, dice que no, de ninguna manera. La segunda pregunta es que si ya no vivimos bajo la ley, ahora vivimos bajo gracia de Jesús, entonces yo puedo pecar y seguir quebrando esa ley libremente porque ya no importa, ¿verdad? ¿Y qué dice Pablo? Que no. Yo entiendo que ya no estamos viviendo bajo la ley, el Antiguo Testamento, la ley de Moisés o de cualquiera sea. Yo entiendo esto, pero no significa que ahora ya puedes pecar libremente y pecar. No. ¿Qué dice Jesús? Creo que es en Mateo o Lucas, que no puedes tener dos maestros, ¿verdad? Dos personas. Tienes que ser 100% acá o allá. No puedes seguir a dos diferentes personas. Y si tratas de vivir tu vida cristiana, y si tratas de vivir y ser, yo soy cristiano, pero vivir como en el mundo, no
No estás realmente viviendo como un cristiano debe que vivir. No puedes pecar libremente. Y Él está haciendo todo eso. Está tratando de dar respuesta y respuesta y respuesta. Y llegamos al capítulo 7 y Él va a seguir dando la respuesta y con otro ejemplo de esa pregunta. Que ¿por qué no? Yo vivo bajo la gracia de Jesucristo. ¿Por qué yo no puedo pecar y pecar y pecar? Pablo dice, pues les voy a dejar saber. Yo les voy a decir. Y en este capítulo, vamos a tomar 2 semanas en este capítulo. Porque realmente está como en 4 o 5 partes este capítulo aquí. Y solo vamos a ver 2 puntos. La primera parte, Pablo va a dar un ejemplo. Y va a estar hablando de un tema, ahorita lo voy a decir. Pero primero va a dar un ejemplo del matrimonio. De un esposo y una esposa. No va a estar dando doctrina del matrimonio. No. Pero lo va a usar como un ejemplo. Y en la segunda parte de esta noche, él va a ser un poquito más personal. Yo he tenido tiempos aquí cuando yo soy personal de cosas que yo estoy batallando con esto, que yo estaba batallando con el otro, y que en esto, y tal vez uno me va a decir, pero ¿por qué hablas de ti, Alan? No queremos escuchar de ti, queremos escuchar la palabra de Dios. Yo entiendo esto, pero Pablo también lo hace. Dice, mira, aquí está el ejemplo del matrimonio, y la segunda cosa, algo que yo tenía en mi corazón, un pecado que yo tenía en mi corazón, y lo va a explicar por qué lo está diciendo. Y es lo que vamos a ver. Y en todo esto, otra vez, se va a escuchar como me estoy repitiendo, pero hermanos, está dando un énfasis Pablo. En todo esto, el tema de este capítulo es la muerte cancela todos contratos. ¿Me escucharon? La muerte. Eso es el tema de este pasaje, y especialmente la primera parte de este capítulo 1 hasta 13, es la muerte. La muerte cancela todos los contratos. Todo. ¿Por qué? Porque cuando ya estás muerto ya no puedes hacer nada. ¿Verdad que no? No sé los que conocen un hombre que se llama Dave Ramsey. No sé alguien si lo conoce, Dave Ramsey. Es un hombre cristiano y aquí enseñamos una clase de él también. Pero un hombre que trata de ayudar a personas que tienen como deudas, debts, así se dice, ¿verdad? Deudas que necesitan que pagar el otro, que están empezando con sus matrimonios. Él ayuda a personas con dinero, ok. Y él tiene un show, y un podcast, un show, todo esto, donde puedes llamar y preguntarle, oye, tengo esa situación, ¿qué es tu consejo de esto, el otro? Ok. Un día, un hombre, no sé quién, le llamó y le dijo, oye, aquí está mi situación, yo tengo un papá. Él compró una casa con dinero que él no tenía, la compró y luego la echó dejar a perder. Ya está peor la casa de cuando la primera la compró. Y ahora él debe más en la casa. Si él vende la casa, no va a tener suficiente para pagar la deuda. ¿Me entienden? Del banco. Dice, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Aquí está el otro problema. Mi papá falleció. Y él quiere dejar la casa en mi nombre. Entonces, si yo tomo la casa, entonces yo voy a tener que pagar todo ese dinero y ni es mi culpa. ¿Qué es lo que yo debo que hacer? Y Dave Ramsey le dice, pues, primeramente, ¿la casa está en tu nombre, sí o no? Dijo, no está en mi nombre, está en el nombre de mi papá. Digo, ok, no tomes la casa. Dijo, pues, no entiendo por qué. Él lo dejó a mí en su testamento, creo que así se dice, su will. Cuando él se muere, lo dejó para mí. Yo lo tengo que hacer. Digo, no aceptes la casa. No tienes obligación para pagar el banco porque no es tuya. Y si alguien te la quiere dar, no la tienes que aceptar. Nomás déjala en el nombre de tu papá. Lo que el banco va a hacer es que va a tener que, todo lo que era de su papá, ahora va a ser del banco. Van a vender todo para pagar esa deuda. Y si todavía no tienes suficiente, y dijo, escúchame esto, la muerte cancela el contrato. Aunque tu papá debía todo ese dinero, porque él está muerto y nadie va a tomar la casa, pues el banco no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no está en el nombre de su hijo, de su esposa, de nadie más. Es un problema que el hombre se metió. Ahora, quiero
decir esto, hermanos, especialmente los jóvenes. No empiecen a comprar muchas cosas y pensar que cuando ya van a morir, que no van a tener que pagar nada, ¿verdad? Ya sabemos eso. Pero es un ejemplo de que Dave Ramsey estaba diciendo que la muerte cancela eso, esa deuda. No tiene que pagar nada, no la tienes que aceptar, no tienes obligación de hacer nada de esto porque murió, porque falleció. Y esta primera parte de ese capítulo dice lo mismo. Pablo lo está diciendo y no está usando el dinero como ejemplo, está diciendo o está usando el matrimonio para este ejemplo. Entonces vamos a leer, ¿ok? Y solo tengo 2 puntos para esta noche. Vamos a leer punto por punto, versículo por versículo, empezando con el versículo 1, que dice que, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen, que la ley se ensoñaría del hombre, entre tanto que éste vive. Está preguntando. Ahora paramos ahí. El ejemplo que va a dar es por la pregunta que están dando. La pregunta que él dio en el versículo 15 del capítulo 6, que ya vimos que si ya vivimos bajo la ley, ya no tengo que seguir la ley, ya estoy bajo la gracia, eso, y él dijo que no, ahora va a seguir y seguir dando ejemplo. Ahora, obviamente sabemos que Pablo va a decir que no, pero él está tratando de explicar por qué él está diciendo esto, porque tenemos que pensar. Nosotros lo leemos este pasaje y decimos, oh, pues yo conozco la ley, yo conozco la palabra de Dios. Yo ya sé todo esto, Alan, ¿verdad? Pero en ese tiempo, él está escribiendo esta carta. Ellos no tienen el Nuevo Testamento. Ellos saben de la gracia, pero no saben mucho de qué es esa doctrina. Él les está dejando saber, eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que... Yo sé que tienes preguntas y dice, ya conocen la ley. Está hablando con judíos. Los judíos que desde niño tenían que saber la ley. Se enseñaba la ley desde niño. Y también a los gentiles, que aunque desde niños no conocieron la ley, pero entendieron que la ley tiene autoridad. Entonces ellos dicen, pero Jesús tiene más autoridad. Pues sí, pero no significa que ahora puedes hacer lo que quieres hacer. Él les está tratando de decir y de dar este consejo. Mira, déjame darte este ejemplo. Yo sé que tal vez no entienden, pero déjame darte este ejemplo. Y ahora va a dar este ejemplo del matrimonio. Sé bien que todos los hombres y mujeres vivos en este momento tenían que respetar y obedecer la ley. Igualmente como hoy, ¿verdad? Tenemos la ley del gobernador y la tenemos que seguir. Muchos no lo siguen, pero la tenemos que seguir. Es bueno de seguir esas cosas. Nada puede cambiar eso. Solo una cosa, y escuchen bien, solo una cosa puede cambiar para que ya no tienes que obedecer la ley. Fue la muerte. Piénsalo. Cuando te mueres, ¿ya tienes que seguir la ley? Pues no. Estás muerto. No importa, ¿verdad? Que quién eres aquí en la tierra, pero cuando mueres, ya no puedes hacer nada. Y él les da este ejemplo, versículos 2 y 3, dice, porque la mujer casada sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Y los hermanos van a querer decir amén, ¿verdad? Por eso, es broma, hermanos. No sé si están despiertos o qué. ¿Están despiertos, hermanos? Sí, ok. Ahí ya dijo, ahí está. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Dice, así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Entonces da adúltera. Está dando este ejemplo ahorita, ¿verdad? Del matrimonio. Dices, Pablo, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el matrimonio con la ley? ¿Qué tiene que ver el matrimonio con obedecer a Dios y no tener nadie más, ¿verdad? ¿Y qué tiene que ver eso? Otra vez el tema, que la muerte cancela todos los contratos. Pablo les dice que hay un esposo y hay una esposa. Dice que la mujer está sujeta a ese hombre cuando están vivos. Y cuando nos casamos, nosotros también, yo me recuerdo de lo que lo dije con mi esposa, que hasta la muerte. ¿O qué dicen en español? Until death do us part.
hasta la muerte nos separa, ¿verdad? Eso es lo que se dice, muchos lo dicen, ¿verdad? ¿Qué significa? Que yo voy a ser el esposo de mi esposa, ¿verdad? Hasta la muerte. Porque cuando yo me voy a morir, pues ya no está casada Mari, ¿me entienden? Ok, todo eso se está explicando. Él dice, ok, entonces hasta ese momento, otra vez, no está dando doctrina del matrimonio, del divorcio, no está dando nada de eso, solo está usando para un ejemplo. Dice, hasta que muera ese hombre, ya no puedes estar con otro hombre. Es obvio, ¿verdad? Pues se entiende, sabemos esto, conocemos esto. Dice que si la mujer decide de estar con alguien más cuando todavía está casada, se llamará adúltera. O en otras palabras, lo que está diciendo el pasaje es que todos van a conocer a esa mujer así. Es lo que está diciendo. Que no lo va a poder esconder. Todos van a tener que saber esto. Pero si el esposo muere, ya no tiene que ser sujeta a su marido y ya puede estar con alguien más. Tal vez, hermanos o hermanas, van a tomar este mensaje y decir, pues ahora yo ya sé qué tengo que hacer, ¿verdad? Otra broma, hermanos, hermanas, está bien. Pero cuando leemos esto, no nos está tratando de dar un consejo de matrimonio, como dije, no nos está tratando de dar la doctrina del matrimonio, nos está dando un ejemplo de la ley y Cristo. Eso es lo que está tratando de decir. Versículo 4 y 6, hasta 6, dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevamos fruto para Dios. 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obrarán en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. 6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Dice Pablo que así también es un creyente con la ley y con el pecado. Dice que antes que el creyente murió, porque nosotros conocemos que para ser cristianos tenemos que morir el hombre viejo, ¿verdad? Él ya dijo todo esto, es la misma carta. Dice que sabemos que nos tenemos que morir. Dice que el creyente murió a la ley y pecado, entonces ya somos libres de ese pecado y de esa ley. Otra vez, todavía está dando respuesta a esa pregunta. ¿Que debo que seguir la ley, sí o no? ¿Debo que seguir? Okay, está dando una respuesta. Dice que morimos a ese pecado y ahora somos de alguien más. Ahora nosotros sabemos de quién somos, de Cristo, sabemos esto. Él les está tratando de explicar. Cuando estamos con ese pecado, queríamos hacer cosas con ese pecado. Igual, cuando estás casado con alguien, cuando tienes novio o novia, vas a querer hacer cosas con ellos. Vas a tratar de ir a tus citas, hacer lo que sea. Vas a querer estar con ellos. Es igual con la vida y con el pecado y con la ley. Cuando estoy con ese pecado, ¿qué es lo que yo voy a querer hacer, hermanos? Pecar. Ahora, aquí es cuando se pone un poquito confusing. Y cuando estoy con la ley, ¿qué quiero hacer? Escuche bien, quiero quebrar la ley. ¿Por qué? Porque tengo mi carne. Soy pecador. Y ahorita Pablo va a dar otra pregunta. Pero cuando estoy con ese viejo hombre que dice la palabra de Dios, yo voy a querer pecar y hacer todo lo malo. ¿Por qué? Porque yo lo quiero hacer. Como dije el domingo, no sé por qué nos enojamos cuando vemos los incrédulos o los que no son cristianos o los pecadores actuar como un pecador, ¿verdad? Así van a actuar, así van a ser, así van a pasar sus vidas pecando y pecando y pecando. Pero cuando ya estás muerto a esa ley y pecado, ya no debo querer hacer esas cosas. ¿Me entienden, sí o no? Ya no voy a querer seguir y seguir y seguir en ese pecado. Ahora voy a querer estar con la persona que yo soy, que es Cristo. Ahora soy de alguien más. Ya no soy sujeto al pecado, ahora a Cristo. Nosotros teniendo esa carne queríamos sentir y hacer más y más y más pecado. Queremos quebrar esa ley. Los únicos frutos, y aquí dice una palabra frutos, ¿verdad? Que nosotros normalmente conocemos como algo bueno. Si eres cristiano vas a tener frutos, pero si no eres cristiano también vas a tener frutos. Y aquí dice que son frutos de muerte.
frutos que no son buenos, frutos de maldad. Seguimos y seguimos y siguiendo con esos frutos de pecado. ¿Por qué? Porque estoy con pecado. Porque el pecado, puede decir, es mi esposo, mi esposa, estoy con esa persona. Yo quiero hacer esas cosas, pero cuando me muero, otra vez, la muerte cancela todo. Ahora voy a estar con alguien más. Y esa persona es Cristo. Cuando estamos, aquí escribí, cuando estamos en el mundo, solo vamos a sacar más del mundo y aparecer como el mundo. Eso es todo. ¿Verdad? Ahora, una cosa es, lo que tú piensas de eso, del otro, de cosas que no importa, ¿verdad? Pero cuando yo estoy hablando como el mundo, cuando yo estoy viendo cosas que ven el mundo, escucho cosas que del mundo, hago cosas del mundo, ¿con quién creen que yo estoy, hermanos? El mundo. Alguien dijo que if it smells like ketchup, it tastes like ketchup, looks like ketchup, ¿qué es? Es ketchup. ¿Verdad? No sé si todos lo entendieron, pero es una realidad. Si soy como el pecado, es pecado, hermanos. Y aquí nos está diciendo que antes, maybe tenías una excusa, pero ahora ya no. Ahora que eres de alguien más, ya no tienes esa excusa. Pablo termina esta parte hablando de los frutos que tenemos cuando ya somos de alguien más. Versículo 4 dice que al fin llamamos frutos para Dios y que la única razón es porque ese primer contrato se terminó con la muerte. Nos está tratando de decir que de ese tema que mencioné en el principio. Igual como el matrimonio ya no es válido con la muerte, igual como las deudas, con el ejemplo que di, que debemos, ya no se necesitan que pagar con la muerte. Igual como la ley y pecado ya no se necesita que seguir con esa muerte. Así es la salvación que Dios provee para nosotros. Es esa otra persona. Ahora quiero estar con mi Dios, ahora quiero estar con mi Cristo y ya no quiero ser parte de esa ley. No somos perfectos, vamos a seguir pecando, pero ahora ya no voy a querer pecar y pecar y pecar. Hermanos, piensen en esto, cuando fuimos parte del mundo, fuimos casados con la ley y pecado, y durante esa relación empezamos de pecar y pecamos tanto, hermanos, que cuando Dios nos mira, lo único que podía ver en nosotros es pecado. That's it. Antes de Cristo, eso es todo. Y en el momento que hicimos un pecado, merecíamos ser castigados ahí en el infierno. That's it. No que soy castigado, voy a hacer una obra y lo limpié. No. Con un pecado ya merezco ese castigo. Eso es todo. Y imaginen, hermanos, tantos pecados que hicimos en nuestras vidas. No se puede pagar. Con nada se puede pagar. Pero cuando Jesús nos salvó, nuestra carne murió. Nuestro cuerpo murió. Y esa relación que tuvimos ya no la tenemos que seguir. Y todas las deudas de ese castigo que yo tengo que pagar por ese pecado se borraron, se cancelaron. Otra vez, ¿qué dice 6:23? Que la paga ¿de qué? Del pecado es ¿qué? Es muerte. Tenía tantas deudas, ¿así se dice? Deudas. Debía tanto ser castigado y castigado y castigado. Me necesitaban que pagar por ese pecado y que fue muerte. Pero, ¿qué dice lo demás de ese versículo? La deuda de Dios es que es vida eterna. Ya no soy parte de esa relación. Ya no estoy con ese pecado. Ya no estoy con la ley. Ahora estoy con mi Cristo. Y con él soy alguien completamente diferente. Número 2, vemos la ley y el pecado, versículos 7 hasta 8. Dice, ¿qué diremos pues? ¿Es pecado? ¿Sí o no, hermanos? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Que la ley es pecado, sí o no? No. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. Dice, pero yo, otra vez, ¿qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, ¿así dice? ¿Codicia? Si la ley no dijera, no codiciares. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ahora Pablo va a seguir con otra pregunta, ¿ok? Yo sé que tal vez están cansados con
y respuestas, pero ahora va a dar otra pregunta. Otra vez, ¿por qué? Tal vez se escucha como tiene una respuesta muy obvia, pero honestamente son preguntas que nosotros también nos preguntamos mismos. Oye, ya Dios me va a perdonar, yo puedo seguir pecando, ¿verdad? No, obviamente sabemos eso, pero yo me recuerdo en mi vida, yo pregunté eso un día. Y igual aquí, entonces estás diciendo que la ley es mala. Si dices que antes estaba casado, vamos a decir, con el pecado y la ley, estás diciendo que la ley es pecado. Y dice Pablo, en ninguna manera. Dice que no. Y la ley es pecado. Dice, en ninguna manera nos va a dar una explicación de por qué personas piensan esto. Dice que la ley no es pecado, pero nos hace pensar en pecado. Dices, pero entonces es pecado, ¿sí o no? Pues no. Se pone un poquito confusing, ¿verdad? Lo que Pablo va a hacer es que él va a dar un ejemplo con algo que él tiene en su vida. Y luego lo vamos a ver más y más y más de él, que él va a seguir dando ejemplos muy personales. Él está dando un ejemplo de la codicia, que dice, obviamente sabemos, así está en la ley de Moisés, ahí sabemos que no lo debemos que hacer, pero él sabe, antes es lo que yo quería hacer. Yo no sabía que era pecado hasta que yo vi a la ley y en ese momento yo quería seguir haciendo esas cosas. Entonces, ¿es pecado la ley? No, dice que no. Un ejemplo que alguien me dio es que cuando alguien te dice que no hagas esto o que tienes que hacer esto, vas a hacer lo opuesto, ¿verdad? Aquí puse un ejemplo. Si alguien me dijo o me dice, no pienses en un elefante rosa, ¿qué vas a hacer? Pensar en el elefante rosa, ¿verdad? En el pink elephant, alguien me dijo esto. Dices, ¿pero por qué? Nunca he visto uno. Espero que nunca has visto uno. Y dices, ¿pero por qué estoy pensando en esto? Porque alguien te dijo que lo tienes que hacer o que no hagas esto. Es igual con el pecado. En el momento, hermanos, yo me recuerdo, ¿verdad? Yo puedo ahí estar recogiendo, limpiando mi cuarto, pero en el momento que mi mamá y mi papá dicen, oye, ves a recoger tu cuarto, yo ya no lo quiero hacer. ¿Sí o no? ¿Alguien más? Yo estoy ahí, vamos a decir, lavando los trastes ahí en la casa y mi esposa me dice, oye, ¿puedes lavar los trastes? Y ya no lo quiero hacer porque me digo, pues yo soy el jefe, yo lo voy a hacer lo que yo quiero hacer, ¿verdad? ¿Sí? Ahí sí se rieron, yo entiendo, es igual en sus hogares, ya lo entiendo, hermanos, ¿ok? Pero entienden, ¿verdad? Así es la ley. La ley dice que no debes que tener otro Dios, o que no debes que hacer esto, o que no debes que hacer el otro, o que tienes que hacer esto. Y porque nosotros estamos en la carne, ¿qué queremos hacer? Lo opuesto. Queremos quebrar esa ley. No es que la ley es mala, no, es nosotros. Es nuestra carne, es nuestro pecado que quiere seguir y seguir. Obviamente el pecado es más grave que en pensar en un elefante que es rosa. Yo entiendo esto, pero nos está tratando de dar un ejemplo que el pecado no es, que la ley no es malo, no es pecado, es nosotros, es la carne. Antes estaba en el pecado, antes estaba en la ley, buscando qué es lo que yo voy a quebrar hoy. ¿Qué de esas leyes yo voy a quebrar? Ahora quiero decir que en ese pasaje pensamos en la ley de Moisés, pero honestamente no sabemos de cuál ley está hablando Pablo. En este momento habían muchas leyes, pero lo que sí sabemos es que nos está tratando de decir que la ley no es pecado. Aunque no vivimos bajo la ley, no significa que es malo, pero sí nos enseña que somos pecadores. Eso es lo importante. Y me estoy adelantando un poquito, pero nos está tratando de decir que con esa ley vamos a ver quién realmente somos. No sé si se recuerdan cuando agarré el espejo de allá afuera y lo puse aquí enfrente y dije que muchos de nosotros nos miramos en el espejo y cuando vemos que algo está mal, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Nos arreglamos. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Unos más que otros. Y unos pues no se miraron, pero es otra cosa. Y ahí estamos alistándonos, poniendo el make-up o lo que sea. Y ahí estamos alistando. Ok, ya estoy listo. Pero cuando vemos, y lo dice creo que Corintios, ¿verdad? Y cuando miramos al espejo de la vida, que es la palabra de Dios, vemos algo que está mal con nosotros, ¿verdad? Vamos a ser así. Y dimos, we're fine. ¿Verdad? ¿Sí o no? Hablen conmigo, ¿sí o no?
Nos miramos y miramos el pecado y miramos que algo está mal y decimos, oh, estoy bien así. No, hermanos, así no estamos bien así. Tenemos pecado, tenemos que arreglar eso. Eso es la ley. No es que el espejo está sucio, ¿verdad que no? ¿Quién está sucio? Nosotros. Si yo tengo mi pelo todo abajo, no es que el espejo tiene el pelo, no, soy yo. ¿Verdad que sí? Soy yo que me tengo que arreglar. No puedes decir, ya no me gusta ese espejo porque me hace aparecer feo. No, hermanos. La palabra de Dios es perfecto. Es nosotros y nos está tratando de dar este ejemplo de cuando él miraba a la ley que tenía esa codicia en su vida. Él tenía que arreglar eso. Dice, tampoco conociera la codicia sin la ley si no dijera, no codiciarás. Y vemos el versículo 8 que nos explica cómo trabaja el pecado y la ley. Alguien lo puso así, y alguien que es más smarter que me lo puso así, dijo que la ley no es la causa del acto del pecado. El principio o la naturaleza del pecado dentro de un individuo es. Pero los mandamientos específicos de la ley estimulan el principio del pecado en actos que violan los mandamientos y dan a esos actos el carácter de transgresión. Como concluyó Pablo, aparte de la ley, el pecado está muerto. Esto no significa que el pecado no existe sin la ley, sino que sino que sin la ley el pecado es menos activo, pues la ley despierta pasiones pecaminosas, como ahí dice. ¿Me entienden? Con la ley no solo miramos qué es lo que tenemos, pero si quitamos el espejo, el problema todavía está ahí. ¿Me entienden? Si yo no me miro, todavía tengo el problema. Pero con el espejo, con la palabra de Dios, con la ley, yo voy a decir, ok, eso es lo que yo tengo que arreglar. ¿Sí están conmigo? ¿Sí? Ok, seguimos. Muy interesante que la ley, hermanos, nunca ha ayudado a alguien. Piénsalo. No es la palabra de Dios, estoy hablando de la ley. Nunca ha ayudado a alguien. ¿Por qué? No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que no es perfecto. Es la diferencia. ¿Por qué digo que no es perfecto? Porque ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia de Cristo. Es la diferencia. La ley, vas a tener un grupo de personas que ven la ley como no algo serio y van a seguir pecando, ¿verdad? En ese momento no les ayuda. O vas a tener personas que toman la ley como si es todo y traten de vivir una vida legalista, que buscan esas obras de todos también. No está ayudando a nadie para crecer. Solo está ahí para mirar, ok, ¿qué es lo que tengo que cambiar? La palabra de Dios sí es perfecto. Nos dice que es Corintios también, que cuando el perfecto llega, que es la palabra de Dios, que es Cristo y es la palabra de Dios, ahí está. Pero en ese tiempo no iba a ayudar a nadie. Solo Cristo. Solo puedes tener paz con la respuesta que es Cristo. Y vemos unos resultados del pecado 9 a 13 para terminar el capítulo, el primera parte del capítulo. Versículo 9. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Está hablando de la ley. Luego lo que es bueno vivo a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosos. Y ahí sigue, pero vamos a ver esa parte en unas semanas. Vemos los resultados. Pablo otra vez nos está hablando de él mismo y nos dice que si realmente puedes vivir tu vida obedeciendo a la palabra, tendrás vida. Pero ¿qué es el problema? Que no podemos vivir justamente aquí en la vida sin Cristo. Ahí es cuando nos metemos en problema. Vamos a pecar, vamos a tener pecado en nuestras vidas. Es el pecado que causa la muerte
no la ley. Pero antes de terminar esta parte, Pablo va a decir por qué la ley sí es importante. No es perfecta en ese tiempo, pero sí es importante. Dice que respeta la ley, que es santo, es justo, es bueno. La ley no estaba ahí para hacerlos pecar. La ley estaba ahí para enseñarlos que ya somos pecadores. Otra vez, como dije, sin el espejo todavía me miro feo, ¿verdad? Cuando pones el espejo, ahí vas a cambiar lo que tienes que cambiar. Para mostrar ese pecado, estaba ahí para ayudar a nosotros. Es lo único en esta vida que es perfecto. Escuchen esto, hermanos. No necesitamos las reglas. Necesitamos la relación con Cristo. ¿Sí lo creen? Porque si realmente tienes una relación que es lo más pura que puedes hacer, las reglas van a seguir. Vas a tener los frutos de Dios, vas a tener todo eso, la paciencia, vas a tener todo esto. Pero si no estás viviendo para Cristo, si no estás haciendo lo que tienes que hacer, si no tienes una relación correcta con Cristo, no vas a seguir lo que tienes que seguir. Vamos a ser muertos con ese pecado. Es lo que vamos a hacer. Muchas veces vas a encontrar personas que dicen que quieren más obras de ti. Sabemos que la palabra y la ley, sabemos la palabra y la ley, y es bueno de tratar de hacer esas cosas y obedecer, pero más importante es la relación con Cristo. Hermanos, necesitamos personas que empiecen de actuar diferentes para mostrar, que el hombre viejo realmente está muerto. Y cuando ya está muerto, ya no lo tenemos que seguir. Cuando el pecado, el hombre viejo que está en pecado, cuando está muerto, ya no tenemos que hacer esa persona, ya no tenemos que pecar, ya no tenemos que hacer, vamos a seguir pecando, sí, pero ya no voy a querer hacer esas cosas. Cuando escucho que tienes que respetar eso, tienes que hacer esas cosas, yo no voy a decir, pues yo no lo voy a hacer. No. Yo lo voy a hacer porque Cristo me manda a hacerlo. That's it. Ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia, pero mis frutos van a enseñar que yo estoy bajo la gracia de Cristo. Ahí está la diferencia. Vamos a orar. Señor, damos gracias por esta noche, damos gracias por tu palabra, tan complicada que es a veces, Señor, para estudiar, para entender, pero pido que por favor que estés con nosotros en esta noche, en esta semana. Hasta la próxima vez, Señor, para que estemos aquí para ti, nadie más, pero solo para ti, aprender más de ti. Te queremos por todo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. No se olviden, el domingo, ya saben los horarios, pero también los que quieren ser parte de la nueva clase, vamos a empezar en unas 2 o 3 semanas. La lista está ahí atrás. Están despididos, hermanos. Gracias.